El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron: «No». Entonces Él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a almorzar». Y ninguno de ellos, ninguno de los discípulos, se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó: «Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: «Sígueme».
Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice un santo padre, San Ambrosio, que los hechos del Verbo son también verbo. Es decir, que el Señor se manifiesta no solamente con palabras, sino con los hechos. Los hechos de la vida de Jesús, sus gestos, sus milagros, son una enseñanza, son verbo. Los hechos del Verbo son también verbo. Y cuando esos hechos o esos gestos o esas palabras incluso se repiten, es porque hay algo especial, hay un misterio que se encierra allí en esa enseñanza. Y eso sucede con el Evangelio que acabamos de escuchar, aquella pesca milagrosa, que dice el Evangelio, la tercera vez que Jesús se le aparece a los apóstoles, la tercera aparición de las más importantes, podríamos decir. Estamos celebrando el tercer domingo de Pascua, en el marco de la resurrección de Cristo, celebramos la resurrección de Cristo. La Iglesia va contemplando en este tiempo, en estos domingos, distintas apariciones de Cristo resucitado. Y hoy es esta hermosa aparición y este milagro de la multiplicación de la pesca milagrosa. Y vemos en el Evangelio que hay otra pesca milagrosa. Antes de la resurrección, en la vida pública, hay allí junto con los apóstoles, Jesús en la barca, la pesca milagrosa. Está la primera pesca milagrosa y la segunda pesca milagrosa. La primera la podemos encontrar en el capítulo 5 de San Lucas y la de hoy es el capítulo 21 de San Juan. ¿Qué podemos decir en relación a la pesca milagrosa, esta segunda, que es pesca escatológica? Cuando Cristo repite un gesto, allí se encuentra un misterio. Se repite el milagro de la pesca milagrosa. ¿Cuál es el misterio? Creemos que es el misterio de la Iglesia. La barca es la Iglesia. La Iglesia ha sido fundada sobre los apóstoles, en particular Pedro, la roca de Pedro. Entonces, ese hecho de los apóstoles en la barca pescando simboliza a la Iglesia, que va transitando a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, en el mar, en las aguas, en tiempos de calma o en tiempos de grandes tormentas, pero siempre avanzando hacia la eternidad, hacia la orilla. Y el que maneja el timón es Pedro, aquel apóstol elegido entre todos para ser la cabeza. Pedro y sus sucesores, que son el Papa. Y estos dos milagros de la pesca milagrosa, la primera y la segunda, dice San Agustín, que representa la primera, la pesca milagrosa, la Iglesia a lo largo de los siglos, la Iglesia militante. Y esta segunda pesca milagrosa, ya Cristo está resucitado, simboliza la Iglesia de los últimos días, del último tiempo, que ya llega a la orilla de la eternidad, al encuentro con Cristo resucitado. Entonces, es la Iglesia militante y es la Iglesia triunfante. La Iglesia militante, que es la Iglesia, la que ha transitado a lo largo de los siglos, combatiendo, por eso se llama militante, porque tiene que combatir con enemigos para poder ser fiel a Dios y avanzar y llevar adelante la misión de salvar a los hombres. Hoy gusta más decir iglesia peregrina, está bien,
Es verdad que vamos peregrinando hacia el encuentro con Dios, pero no es una peregrinación así pacífica, por así decir, ¿no? No hay que olvidarse que estamos en combate, tenemos enemigos, empezando por el diablo, el mismo mundo que es adverso. El mundo está representado por esas olas que se agitan y que a veces hacen que intentan hundir la barca de Pedro. Y a la vez sí, vamos peregrinando hacia el encuentro con Dios. Pero nunca hay que dejar de lado esa parte de combate, porque si uno piensa que no tiene enemigos, pues ya está derrotado. Pelear siempre con las armas de Dios. Vamos a hacer esa comparación entre la iglesia militante y la triunfante, o más bien entre esos dos símbolos de la primera pesca milagrosa y la segunda pesca milagrosa. Esto lo ve San Agustín, ya en aquel entonces haciendo referencia a la iglesia triunfante. En la primera pesca milagrosa, Cristo está en la barca. Después de predicar, el Señor le dice a los apóstoles: mar adentro, naveguen mar adentro, duc in altum. Y se va con los apóstoles mar adentro. Y allí el Señor les dice que echen las redes para pescar. Y los apóstoles dicen: hemos tratado de pescar y no hay pescado. Hemos pasado toda la noche y el Señor les manda que tiren la red, ellos obedecen y consiguen una gran pesca. Allí San Pedro especialmente, todos los apóstoles, pero especialmente San Pedro, se anonada, se pone de rodillas delante del Señor y le dice: Señor, yo soy un pecador, apártate de mí, no merezco esto. Quedó totalmente asombrado. Y el Señor le dice: no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Allí el mismo Señor habla de esa tarea de la iglesia, empezando por la cabeza, Pedro, ¿no?, de ser pescador de hombres. Esa es la misión de la iglesia, rescatar a los hombres como el pescador rescata los pescados, ¿no?, para conducirlos a las orillas, a la eternidad. Los hombres estamos como perdidos en las aguas del mundo. Desde ahora en adelante serás pescador de hombres. Y el Señor les había dicho: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Entonces vemos que en la primera pesca milagrosa el Señor está en la barca. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. En la segunda pesca milagrosa Jesús no está en la barca. Jesús está en la orilla, esperando la llegada de la barca, llena de peces también. Es la iglesia del final de los tiempos que llega a la orilla de la eternidad, la iglesia ya triunfante. Diferencias que encuentra San Agustín. Las dos pescas son milagrosas. En las dos, los apóstoles, que eran pescadores, habían trabajado toda la noche con gran esfuerzo, sabían su oficio y no habían pescado nada. Pero cuando el Señor da la orden, ¿no?, echen la red, por obediencia, allí han producido muchos frutos. La iglesia, si actúa con solas fuerzas humanas, pues no da frutos. Los frutos, la salvación de las almas, están en aquella docilidad a la voluntad de Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es mi misión dentro de la iglesia? ¿Qué tengo que hacer para dar frutos? Obedecer al Señor, ser dócil al Espíritu, al mandato de nuestro Señor. La obediencia: echen las redes, hagan esto. Es imposible, Señor. Eso nos pasa muchas veces a nosotros. Ya lo intenté, es imposible, por acá no se puede. Sin embargo, si el Señor pide algo, Él sabe lo que pide y Él va a dar los frutos. Requiere de nosotros esa docilidad, esa obediencia. Otra diferencia que encontramos entre las dos pescas milagrosas es que en la primera pesca milagrosa el Señor simplemente dice: tiren las redes.
En la segunda pesca milagrosa dice concretamente, tiren la red a la derecha y encontrarán peces. Nuevamente, la iglesia militante, la iglesia peregrina de los siglos, invita a todos los hombres a la salvación. Derecha e izquierda, buenos y malos. En la iglesia hay buenos y malos, trigo y cizaña. Todos son invitados a la salvación. Pero en definitiva, se van a salvar los que lleguen a la orilla, los que sean fieles y lleguen al encuentro definitivo con el Señor, que son los de la derecha. ¿No? Venid benditos de mi Padre, dice el Señor a los de la derecha, a los que se salvan. ¿No? La Iglesia invita a todos, buenos y malos, especialmente a los malos para que se conviertan. Pueden llegar a ser santos si abren su corazón a la gracia, al amor de Dios, y pasarán a ser los de la derecha. Pero en definitiva, la iglesia triunfante, se salvarán los de la derecha. Apartaos de mí, malditos, los de la izquierda, vengan a mí, benditos, los de la derecha. Otra diferencia que encontramos en la pesca milagrosa, tiren la red a la derecha. En la primera pesca milagrosa, el Señor que está en la barca, tira en la red, pescan tanto que dice que casi la barca se hunde de tantos peces. Tuvieron que llamar a la otra barca de Santiago y Juan que estaban por allí, otra barca para pesar ahí y que no se hundan las barcas. San Agustín dice, hay dos barcas, y habla del pueblo judío y del pueblo gentil. ¿No? La iglesia cuando nace es el judaísmo que se convierte y la gentilidad, las naciones que no eran judías, llamadas a la conversión, a la salvación, y forman un solo pueblo. Las dos barcas se unen, la iglesia. Pero ahí dice que las barcas casi se hunden por cantidad de peces. Es el simbolismo de las dificultades enormes que ha tenido la iglesia a lo largo de los siglos. Casi la iglesia se hunde por momentos en la historia, grandes momentos de crisis en la iglesia. Casi se hunde, pero por la promesa de Dios, por la promesa de Cristo, la barca no se hunde. Los poderes del infierno no podrán derrotarla. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y así ha sucedido y así sucederá hasta el final. La iglesia se ha mantenido. El que ve un poquito la historia de la iglesia ve esos tiempos de grandes borrascas que casi la iglesia se hunde, desaparece y vuelve a surgir de entre las olas, y luego tiempos más serenos. Así es la iglesia a lo largo de los siglos, pero por la promesa de Cristo permanece viva hasta el final de los tiempos. En la segunda pesca milagrosa vemos una sola barca, y también hay gran cantidad de peces, pero expresamente dice San Juan que eran 153 peces grandes. Cuando el Señor, ya cuando llegaron a la orilla, el Señor dice, traigan alguno de esos pescados, vamos a asarlos, vamos a comer. Todos en silencio, ahí no le preguntaron al Señor quién era, ya sabían que era el Señor. Y ahí traen la red y 153 peces grandes. San Agustín dice que grandes porque son los que llegan a la eternidad, son los santos. Grandes porque son santos. Los santos son los que se salvan. Y San Agustín incluso habla del número 153. No vamos a meternos en eso, a él le gustaba interpretar el tema de los números. Pero creo que la interpretación mejor es la que da San Jerónimo, que dice que él conocía Palestina y dice que en aquel mar, que es un lago en realidad, el lago Tiberíades, había 153 clases, especies de pescados. Ahí está el simbolismo de la totalidad, ¿no?
Dios quiere que todos se salven, todos están invitados y todos se van a salvar en ese sentido. Y todos llegarán a la eternidad, a la santidad. 153 peces grandes. En la primera pesca milagrosa, dice el Evangelio que las redes se rompían por tanta cantidad de peces. Casi se rompieron, empezaban a romperse. San Agustín dice que eso son las herejías y los cismas a lo largo de la historia, que son esas quebraduras, ¿no? Se apartan de la Iglesia y algunas almas se pierden como consecuencia de esas roturas. Aquellos que se apartan de la Iglesia por la herejía, por el cisma. En cambio, en la Iglesia triunfante ya no se dice nada de las redes. Esta segunda pesca milagrosa está llena de simbolismo, llena de simbolismo. El Señor ya está resucitado. Al principio no lo conocen, no se dan cuenta que es Él. El Señor les dice, muchachos, a una distancia como de 100 metros, dice el Evangelio, a los gritos, muchachos, ¿tienen algo para comer? Y los apóstoles dijeron así duramente, no. Habían pasado toda la noche sin descansar, bregando para poder pescar algo y no pescaron nada. No, y era un desconocido ese que muchachos tienen algo para comer. No, y sin embargo obedecen la voz de ese extraño. Tiren la red a la derecha y encontrarán. Misteriosamente ellos obedecieron, porque era un extraño. Ellos eran los que sabían pescar. Y ya había pasado la noche, estaba amaneciendo, ya no era tiempo para pescar. Cansados. Y sin embargo obedecieron. Y se produjo aquel milagro. Muchachos, dice el texto, pero el griego se traduce más bien por pequeñitos, hijitos. Esa es la traducción literal. Ese desconocido, niños, hijitos, tienen algo para comer, tiren la red a la derecha y encontrarán. Y se produce el milagro. Y el que se da cuenta que es el Señor es Juan, el discípulo amado, el más contemplativo. Viendo el milagro, seguramente recordando el primer milagro de la pesca primera y recordando la resurrección, porque ellos ya habían tenido el encuentro con el Señor resucitado. Y sin embargo, estaban todavía un poco desconcertados. El Señor había aparecido y desaparecía. Cada vez que aparecía, daba alguna enseñanza importante y desaparecía. El Señor los iba acostumbrando a vivir sin su presencia física, visible. Iban a tener que vivir de la fe, como la Iglesia. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Cristo está aquí presente y no lo vemos. Los apóstoles tenían que ir acostumbrándose a la ausencia del Señor. Y en estas circunstancias habían pasado ya un par de semanas y el Señor no estaba. Y Pedro en un momento dice, me voy a pescar, como volviendo a sus antiguas ocupaciones. Ellos ya tenían una misión que cumplir, pero ¿cómo iban a hacer eso? Ya no estaba el Señor supuestamente con ellos. Pues vuelvo, ¿no? Cuando uno está así medio desconcertado, quiere volver para atrás, ¿no? Quisiera ser como antes, voy a hacer lo que, en lugar de avanzar para adelante, ¿no? Y tratar de ver lo que Dios quiere. Pedro dijo, me voy a pescar, vamos. Nosotros también, dijeron aquel grupito de apóstoles, que eran 7, conocemos el nombre de 5, hay 2 que no sabemos, y se fueron a pescar. Y allí el Señor se les manifiesta y San Juan lo descubre. Es el Señor. Nadie más que el Señor puede hacer esto. Y entonces Pedro, como dice el Evangelio, se arroja inmediatamente
al mar, quiere llegar antes. Pedro siempre es impetuoso, generoso, y él era consciente que él había negado al Señor, ya había tenido un encuentro con el Señor, pero faltaba algo todavía. Pedro, movido por su ímpetu y por la gracia de Dios, se arroja al agua y llega primero al encuentro con el Señor. Y luego llega la barca con los apóstoles y la cantidad de peces. Nadie se atreve a hablar. Sabían que era el Señor les tenía preparado como un asadito allí, pan, ¿no? Traigan peces para comer. Eso es símbolo del banquete eterno. Nuevamente la simbología de la iglesia que llega a la tierra firme de la eternidad, al encuentro con el Señor resucitado, con las almas rescatadas, ¿no? Y el banquete eterno, ¿no? Símbolo de esa eternidad. Juan lo descubre. Eso es una gran enseñanza para nosotros. La iglesia creo que está viviendo esos últimos tiempos hacia el encuentro con el Señor resucitado. Y tal vez la iglesia en esta actual crisis, que tal vez es la más grande de toda la historia, está bregando en las olas, sin el Señor presente en la barca, aunque está presente. Y la iglesia quiere hacer muchas cosas, pero no da frutos. Las almas se pierden, las vocaciones faltan, hay grandes crisis. Hemos pescado toda la noche y no hemos hecho nada. Lo que no tiene que faltar, y especialmente para nosotros contemplativos, para el instituto, es esa visión de Juan. Es el Señor, ahí está el Señor. Ya falta poco. Vamos, ¿qué pide el Señor? ¿Qué hay que hacer? Tiren la red a la derecha y encontrarán. Y hacer ese último esfuerzo de obedecer al Señor, ser fiel en medio de las pruebas, con el cansancio encima, y hacia el encuentro, y no perder de vista al Señor resucitado. Aunque los demás apóstoles será el Señor, ¿no? Así está la iglesia actualmente. Tenemos que ser fiel a la iglesia y especialmente con esa mirada contemplativa. El Señor va a triunfar, el Señor está presente, el Señor vuelve pronto. Vengo pronto, decía el Señor. Allí en el Apocalipsis, segunda lectura de hoy, se habla de esa iglesia triunfante también. Miles, ángeles santos, todos los seres del cielo, de la tierra, de debajo de la tierra, dice también, están alabando al Cordero que ha triunfado. Ese Cordero glorioso, victorioso, que es el Señor en la orilla, el que murió y resucitó, el que ha vencido, el león de la tribu de Judá. Allí nos espera en el banquete eterno. Pues grandes enseñanzas para nosotros tiene este milagro de la pesca milagrosa, repito, especialmente en la parte contemplativa. Somos un instituto de vida contemplativa. La actividad siempre nos reclama, pero especialmente tenemos que preservar, y eso va para todo, para los laicos también, la parte más contemplativa, es decir, la oración. El que reza se salva, el que no reza se pierde. Por más que intente hacer obras buenas, el que reza puede salvarse. El que reza, es decir, la parte contemplativa, va a poder vivir las pruebas que se avecinan. Venga lo que venga, ¿no? Hemos pasado a nivel mundial pruebas, ¿no? Están pasando la pandemia, pero ¿qué viene? Creo que vienen pruebas mayores aún. El que reza, el que no deja de mirar al Señor y confiar en su triunfo, ese va a salir adelante, el que no se va a hundir. El que no reza, el que no se mantiene unido al Señor, se hunde. Y se me acabó el tiempo. Está la segunda parte, muy hermosa, que es ese diálogo con Pedro, de Jesús con Pedro. No voy a entrar en eso, pero es también muy hermoso. Cuando ahí está lo esencial, algo breve. Pedro, ¿me amas? Y Pedro
sí Señor, tú sabes que te quiero. No dijo, porque el Señor le pregunta, ¿me amas más que estos? Pedro siempre quería estar ahí al principio y ser y ahí ya está más humilde. Después de la humillación, de la negación, ya Pedro es más humilde y está dispuesto a llevar adelante esa misión que el Señor le confía. Señor, tú sabes que te quiero. ¿Me amas más que estos? Tú sabes que te quiero. Respondió así con sinceridad y con humildad. Segunda pregunta, ¿me amas? Ya no dijo ¿me amas más que esto, sino ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Nuevamente, Pedro a su nivel, el amor de Dios, el amor nuestro, no tiene comparación. Tercera vez, Pedro, ¿me quieres? Ahí como que el Señor se abaja y se pone a nivel de Pedro, como siempre hace el Señor, para levantarnos. ¿Me quieres? Sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Ahí Pedro se pone triste porque se dio cuenta, lo negué 3 veces, ahora tengo que reparar, ¿no?, la negación con 3 actos de amor. ¿Cómo reparar nuestros pecados? ¿Cómo reparar nuestra vida? Tantas veces que hemos ofendido al Señor, con lo más importante, el amor. El amor que me lleva también a hacer obras buenas, pero en definitiva, el amor. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pues entonces cumple con la misión. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Dicen que esa distinción es que le está confiriendo el primado a Pedro. Sé el jefe de los pastores y de las ovejas. Apacienta mis corderos y apacienta mis ovejas. Cabeza de la iglesia. Pedro, ahí le confiere ese primado. Hoy tenemos que rezar mucho por el Santo Padre, que va llevando el timón de la iglesia así en medio de grandes borrascas. Pero la promesa del Señor sigue en pie. Yo estaré contigo, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. El Papa podrá equivocarse en algunas opiniones, en algunos actos que hace, pero en lo esencial no puede fallar. Especialmente cuando habla como sucesor de Pedro, solemnemente definiendo un dogma, allí está la certeza, allí está el camino. Pues recemos mucho por el Papa, especialmente para que sepa también como Pedro descubrir al Señor, ¿no? Ver y seguir, ¿no?, la indicación de Juan, más contemplativo, y llevar la iglesia hacia la orilla de la eternidad. Y termina con una profecía allí, el Evangelio de hoy, sobre San Pedro y en definitiva sobre la iglesia. A Pedro le dice, bueno, cuando seas viejo vas a tener que dar testimonio de mí, ¿no?, derramando la sangre por mí. Eso también el Señor nos invita a todos a unirnos a su pasión, a la cruz, para poder resucitar con Él y dar frutos. Ave María Purísima.